acta de la sesión número 130 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio, Secretaría General de Gobierno, mediante el cual comunica que no corresponde a esa cartera pronunciarse sobre las razones que fundaron las desvinculaciones de trabajadores del Centro Regional de Televisión Nacional de Chile, Red Antofagasta, debido a que Televisión Nacional es una persona jurídica de derecho público y constituye una empresa autónoma del Estado dotada de patrimonio propio. Un oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual informa ante una consulta de esta comisión el estado de avance de las modificaciones de los mecanismos de asignación de recursos públicos para financiar proyectos culturales, especialmente la reestructuración de los fondos concursables como el Fondart y de los concursos públicos para asignaciones. Se refiere también a la presentación de un proyecto de ley de artes visuales, la presentación del proyecto de ley de archivos y el desarrollo de actividades culturales para pueblos originarios. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante el cual se refiere a las transferencias efectuadas por dicha subsecretaría, específicamente en cuanto a la existencia de fechas previstas para la publicación de las bases, el proceso de postulación de las organizaciones, la resolución de adjudicación de los recursos, así como la norma que deberá dictar la Dirección de Presupuesto. Documento con el detalle adjunto fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la misma Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante el cual informa la cantidad de puntos de cultura que existen en el país y la forma en que se estarían asignando el financiamiento a las comunidades beneficiarias de dicho programa. Documento con el detalle fue enviado por correo a los integrantes de la comisión. Y finalmente, un oficio del director subrogante del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, por el cual se refiere a la solicitud de informar sobre el proceso de compra del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja 392, Comuna de Providencia, que perteneció al expresidente de la República, Salvador Allende Cossen, para la construcción de un museo. Al respecto informa que se realizó una revisión exhaustiva por las áreas pertinentes de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales y a la fecha no se registra ingreso de solicitud de declaratoria relativa al inmueble en cuestión, y respecto a la solicitud de información relativa a la Fundación Arte y Solidaridad, conforme a las respectivas leyes de presupuesto del sector público de cada año, el servicio cuenta con los correspondientes convenios anuales de colaboración con la mencionada entidad en calidad de institución colaboradora desde el año 2021 a la fecha. Esa es toda la cuenta, Presidente. ¿Se ofrece la palabra en las cuentas? ¿No? Entonces pasamos al punto varios. ¿Algún diputado quiere tomar la palabra en punto varios? Tampoco. Diputado. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra, ambas subsecretarias. Yo quería consultar algo que habíamos hablado con la subse, pero que me interesa que quede también en conocimiento de la comisión, que tiene relación con los aranceles a las películas chilenas. Me interesa, es un tema que es relevante, que sería bueno tener información. Yo sé que la subse ha estado trabajando y tener la información, así que pero sería bueno también tenerlo como en el mapa esta comisión, dado que harta gente la ve. Muchísima gente de esta comisión. Entonces, para que sepan también que estamos preocupados de esto. Muchas gracias, Presidenta. Es importante esta comisión, diputado. Es calidad de vida también. Subsecre, ¿quiere contestar? Gracias, Presidenta, por su intermedio. Responderle al diputado que tengo un informe con el detalle, pero sin perjuicio de eso, sobre las tarifas de Estados Unidos del 100% de producciones audiovisuales hechas fuera de Estados Unidos. La Oficina Comercial de Chile en Washington está a cargo del análisis de este anuncio y estamos a la espera respecto del anuncio del gobierno estadounidense sobre cómo ejecutarán estas medidas, las que abordaremos en coordinación con ProChile en el marco de la Comisión Fílmica que mantenemos junto a dicha repartición pública. Sin perjuicio de eso, Presidenta, y por su intermedio, contarle que le puedo hacer llegar ese informe al diputado Bernales. Muchas gracias. Diputado Bernales, ¿no? Ministra. Sí, muchas gracias. Me parece importante porque la consulta que hace por su intermedio, Presidenta, el diputado Bernales se enmarca
dentro de diversos anuncios unilaterales que ha estado desarrollando la nueva administración política de Estados Unidos. Sin embargo, es un anuncio que aún no tiene una bajada y una estructura clara respecto de qué significan esos aranceles y en qué ámbitos, cómo se aplicarían, por qué, entre otros. Hoy día o dentro de estos días se está desarrollando el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde esta ha sido una consulta principalmente dentro de todos los puntos de prensa, foros y paneles de las películas que se están exhibiendo en el marco del Festival de Cine de Cannes, donde la verdad es que la industria en su totalidad a nivel mundial no entiende el objeto de este anuncio. Por supuesto que en el marco de una industria audiovisual chilena que buscamos fomentar y que a través de la ley de presupuesto se ha incrementado el aporte para el desarrollo de la misma en nuestro país y que también ha demostrado el potencial de internacionalización que tiene, es algo que por supuesto nos preocupa, como bien decía la subsecretaria Jara, es algo que en conjunto con ProChile, la oficina en Washington se va a estar evaluando, pero por ahora y al igual que todos los otros anuncios respecto de aranceles con los distintos países, es algo que miramos con bastante cautela hasta por lo menos tener un anuncio más formal respecto de cómo se aplicaría, en qué ámbitos y para eso nosotros poder medir el impacto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ministra. Bueno, vamos a seguir en la sesión. Esta sesión tiene por objeto recibir a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Carolina Redondo Marzán, y a las subsecretarias de las Culturas y las Artes y del Patrimonio Cultural, señora Jimena Jaraquiló Darán y Carolina Pérez Datari, para que den respuesta acerca de diversos cuestionamientos efectuados a la cartera, entre otros. La situación del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, las razones por las cuales permanece en el cargo su directora y las acciones desarrolladas para proteger los derechos de los funcionarios y restaurar el clima laboral. 2. El proceso de traspaso de administración de las fundaciones culturales desde el Centro Cultural La Moneda al Ministerio de las Culturas. 3. La observancia de los principios de igualdad y mérito en los procesos de selección de personal del Museo Interactivo Mirador. Y 4. La participación del Ministerio en la fallida compraventa de la casa del expresidente de la República, señor Salvador Allende Gossen, y la propuesta, elección y asignación presupuestaria para la adquisición de nuevos sitios de memoria. Ofrezco la palabra a los diputados. Sí, diputada, pusimos entre otras. ¿Quién? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Sí? ¿Usted quiere exponer primero, ministra? Perfecto, exponga. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente tenemos una presentación donde buscamos abordar de diversas formas los asuntos contenidos en la citación y creo que es pertinente poder partir vinculando el estado de nuestra ejecución presupuestaria, ya que algunas de las instituciones que se mencionan son instituciones que reciben una asignación directa vía ley de presupuesto a través de, así sea, el presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes o del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y creo que es un buen momento, sobre todo porque en general el presupuesto se da cuenta en la subcomisión mixta, no en la Comisión de Cultura, que es quien también nos acompaña y aborda las distintas materias relacionadas a cultura, arte y patrimonio, en un contexto donde sabemos que el presupuesto para este año 2025 aumentó y eso implica también una mayor observancia y fiscalización también por parte de los señores y señoras diputados, también miembros de esta comisión. En ese sentido, si me ayudas, Victoria, con la siguiente
presentación hemos abordado la ejecución presupuestaria, los aspectos generales de la ejecución y por supuesto los temas planteados en la citación que usted mencionó anteriormente, y para también poder responder otras consultas también me acompaña la subsecretaria Jara, la subsecretaria Pérez y también el director subrogante del Servicio del Patrimonio. Respecto de la ejecución presupuestaria a nivel ministerial, es importante mencionar que a la fecha, y cuando hablamos de la fecha, nosotros contemplamos el 30 de abril como corte para poder elaborar esta presentación. La Subsecretaría de las Culturas y las Artes este año versus el año 2024 lleva ya un 48,4% de su ejecución presupuestaria en un contexto donde dije nuestro presupuesto creció y se incrementó. Por lo tanto, si bien es un desafío poder ejecutar más y mejor, es algo que hemos estado abordando y de buena manera, tal como lo demuestran los números respecto del 32,7% de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes el año 2024 y el 48,4% de ejecución al año 2025 en el caso de la Subsecretaría y sus distintos programas. El programa 01, donde se pueden encontrar distintas transferencias, el programa 02, que es uno de los programas fundamentales de esta subsecretaría, que lo voy a detallar más adelante, donde están los fondos culturales y artísticos, que es aquí donde se financian las distintas obras, creaciones, entre otras. El programa 03, que es de instituciones culturales colaboradoras, que es donde se encuentran las asignaciones directas en la ley de presupuestos aprobada por este Congreso. El programa 04, que es el fomento de las organizaciones y el desarrollo cultural. Y el programa 05, formación artística temprana. Me parece importante mencionar que una de las asignaciones directas que no se encuentra en el programa 03, pero que sí está en el programa 05, es la de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles FOJI, que tiene presencia en 19 orquestas juveniles en nuestro país. Luego la Subsecretaría del Patrimonio, cuya ejecución está en un 33,6% este año, y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cuya ejecución presupuestaria está en el 19,1%. Aquí me parece importante mencionar respecto de los distintos programas que tiene el servicio, que nos vamos a enfocar más bien en el programa 05, que es donde también se encuentran asignaciones directas, ya que uno de los temas de la citación mencionaba respecto del ingreso de nuevos sitios de memoria a algún tipo de programa o asignación por parte de este ministerio. El total a la fecha a nivel ministerial contempla un 37,2% respecto del 29,5% a la fecha del año pasado. Aquí se puede revisar en números la diferencia y el incremento, algo que nos parece importante en la siguiente lámina. Cuando hablamos de ejecución no me voy a detener en cada uno de esos números, pero creo que es importante ver la diferencia. Efectivamente, en el caso de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes tenemos un incremento de prácticamente el doble, o un poco más del doble respecto de su fondo presupuestario. En la siguiente lámina me parece fundamental mencionar lo siguiente. La ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a su Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, también agrupa otras leyes sectoriales. Dentro de ellas se encuentra el Fondo del Libro y la Lectura, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, más conocido como FONDART, el Fondo de Fomento a la Música Nacional, el Fondo de Fomento Audiovisual y el de Artes Escénicas. La mayoría de estos cuentan con un consejo sectorial, un órgano colegiado que es quien va definiendo de manera consultiva y vinculante la política pública. ¿Por qué es esto tan importante? Porque en la ejecución de este presupuesto, y muchas veces cuando esta comisión nos consulta por proyectos específicos y su desarrollo, para crear una línea de financiamiento es el consejo sectorial de cada una de las disciplinas quien toma la decisión de abrir cada una de ellas, con sus montos, con su distribución, siguiendo siempre la ley que crea cada una de estas leyes. Pero además,
los proyectos son evaluados no por las autoridades políticas de este o de otro gobierno, sino que por personas que postulan para ser evaluadores de cada uno de estos proyectos. ¿Qué quiero decir? Son pares muchas veces que evalúan a sus pares. Por lo tanto, un proyecto de escritura de libro, un proyecto de obra de teatro, un proyecto de una película, no es evaluado por las autoridades que hoy día nos encontramos exponiendo en esta comisión, sino que por el contrario, a nivel regional, por las y los evaluadores que postularon para desempeñarse en esta labor y a nivel sectorial por cada una de las personas que además al evaluar fueron aprobadas por el Consejo Sectorial correspondiente para cumplir esta misión. Me parece importante porque son al menos 73.000 millones de pesos que se distribuyen para la creación artística en nuestro país. Y no solamente la creación artística, sino que aquí principalmente está contenido el trabajo cultural de Chile. Nosotros financiamos distintas etapas del ciclo de producción de las obras. Cuando hablo del ciclo de producción me refiero, por ejemplo, a la escritura de una obra de teatro, a la creación coreográfica de una obra de danza, luego a su desarrollo y a su producción y luego probablemente a su circulación. Nosotros tenemos ciclos de financiamiento que acompañan cada una de las etapas de la ejecución de un proyecto. De esta forma, en el caso y también tomando un poco lo que mencionaba el diputado Bernales por su intermedio presidenta, el Fondo del Fomento Audiovisual creció de manera importante, lo que nos ha permitido diversas acciones. Una de ellas es, por ejemplo, tener una delegación importante en el Festival Internacional de Cine de Cannes que se está desarrollando actualmente, con estrenos a nivel nacional en esa instancia. Una de ellas es La misteriosa mirada del flamenco o la película La Ola. En uno de esos casos el director es emergente y en el otro caso el director es consagrado. Tenemos presencia en 14 mercados internacionales. También tenemos la posibilidad este año de poder ampliar nuestro financiamiento, no solamente a través de las diversas líneas de concurso, donde pudimos, por ejemplo, en la modalidad de largometraje pasar de 24 proyectos financiados a 42. Esto es muy importante mencionarlo, sobre todo en un contexto global o donde nuestros países vecinos han ido cerrando la institucionalidad cultural, lo que ha significado, por ejemplo, que Argentina hoy día no tenga ni una película seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Cannes, y menciono este porque es el que está sucediendo en este momento, pero vienen otras instancias que se desarrollan y que tienen igual impacto para la industria audiovisual durante el año. Respecto también de los distintos fondos, el Fondo del Libro y la Lectura fue de también amplia cobertura en el Congreso en su momento cuando se supo que Chile había rechazado la invitación para ser país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt. Tuvimos la oportunidad en 2023 de revertir esa situación y por lo tanto actualmente nos encontramos desarrollando diversas acciones para que el año 2027 Chile sea el país invitado de honor en esta importante feria internacional que no solamente busca relevar la literatura, sino que todos los ámbitos artísticos que tiene nuestro país, y para eso estamos trabajando con la fundación de la Feria del Libro de Frankfurt y por supuesto con todo el ecosistema nacional en el ámbito de las traducciones, ya que año a año nosotros estamos presentes en esta instancia. Pero por supuesto ser país invitado de honor va a requerir de un trabajo que se está desarrollando en lo que hemos denominado Camino a Frankfurt, que es muy importante en distintas acciones y por supuesto presupuestariamente también tiene un impacto, y eso es algo que este Congreso sabe, porque es una de las acciones que también se financiaron en el ámbito de la ley de presupuesto del año pasado. Tenemos presencia en distintas ferias del libro a nivel internacional y también vía ley de presupuesto se crearon nuevas asignaciones directas. Creo que eso también es importante destacarlo aquí, porque sé que el dónde van los recursos y los criterios con el cual se distribuyen es algo que a esta comisión le interesa. En el marco de la ley de presupuesto del año pasado se crearon distintas glosas presupuestarias para... Perdón, ¿puedes retroceder la lámina, Victoria?
para cada uno de estos ámbitos de financiamiento sectorial. En el caso del libro y lo que decía la glosa presupuestaria es que se va a entregar apoyo para proyectos de feria con una trayectoria de al menos 10 años por un monto de 361 millones. Hasta el momento se han financiado 6 instancias, como son la Primavera del Libro, la Feria Infantil y Juvenil de Talca, la Furia del Libro, la Feria del Libro de Ovalle y la Feria del Libro de La Serena. Respecto del Fondo de la Música, que también contaba con una glosa similar a esta, a la fecha tenemos recursos que han financiado 8 festivales y ferias de música en regiones como Atacama, Aysén, Valparaíso, Los Ríos y la región metropolitana por 347 millones de pesos. Bueno, dentro de este fondo me parece importante destacar que se ha puesto un foco en la internacionalización de la carrera de artistas nacionales, por destacar algunos de los fondos de los proyectos que se han financiado. Me gustaría destacar la gira de la artista nacional Pascuala y la Vaca, quien tuvo la oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más importantes a nivel internacional en Nueva York, en el Lincoln Center, dentro del marco de esta gira que ella pudo adjudicarse con los fondos nacionales. Y bueno, por supuesto, la presencia de nuestra comitiva chilena en Berlín, en Alemania, con al menos 3 agentes de la música nacional que han sido de vital importancia. En el caso del fomento y desarrollo de las artes escénicas contemplan 6 disciplinas reconocidas por ley, que son teatro, danza, ópera, títeres, narración oral y se me está quedando una fuera, circo. Aquí tuvimos la oportunidad, con el incremento presupuestario de este año, de financiar 363 proyectos en las distintas fases de producción que mencionaba yo anteriormente y en las distintas 6 disciplinas que mencionamos también. Tuvimos la oportunidad de entregar, a través también de esta glosa de festivales de trayectoria con más de 10 años de existencia, financiamiento para organizaciones emblemáticas en las regiones metropolitana, Tarapacá y Los Lagos, para poder reconocer la importancia de este tipo de iniciativas y por lo tanto nuevamente reconocer el nivel de empleabilidad que genera cada una de estos proyectos que se financian a través de nuestro ministerio. Por último, Fondar hoy día tiene un programa que me parece muy importante destacar, de reinserción social, que se está realizando en colaboración con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que se llama Visitas Artísticas, que consiste en talleres dirigidos a población vulnerable, que se articula con Sename y con Gendarmería, además de protección especializada de la niñez y adolescencia, y en lo que va del año ya se han realizado más de 20 talleres en Tarapacá, Los Ríos, Santiago, alcanzando así a más de 500 niños y niñas, adolescentes y personas privadas de libertad. No me voy a referir a las demás disciplinas artísticas, o quizás lo puedo hacer de manera más somera. En el ámbito de la artesanía, hoy día tenemos la posibilidad de estar presentes también en instancias internacionales, como la participación en Revelación, que es la Bienal de Artesanía Contemporánea más importante de Europa, que se va a estar desarrollando durante los próximos días, en el marco también donde ustedes saben, estamos legislando para que artesanía también pueda tener su ley sectorial, al igual que las que se ven aquí, el Fondo del Libro, el Fondo de Artes Escénicas, entre otras. Hoy el proyecto de ley de artesanía se encuentra en el Senado para ser tramitado en la Comisión de Hacienda, ya que se crea un fondo de fomento. Ese proyecto pasó por esta comisión, fue discutido y uno de los anhelos del sector de la artesanía era poder crear un fondo. Ese fondo se creó en la tramitación del Senado, por lo tanto hoy día estamos esperando que pueda ser tramitado en la Comisión de Hacienda para luego ser votado y esperamos poder generar su total despacho. En el marco de artes de la visualidad, que si no me equivoco también era parte de la citación, durante el año 2024. Disculpe, ministra, 5 minutos. Súper. Por fin, para que comencemos a ver todas las preguntas que Por tenemos. supuesto. Gracias.
En el marco de Artes de la Visualidad, durante el año 2024 se realizaron los distintos procesos consultivos para poder ingresar idealmente a través de esta Cámara el proyecto de ley de Artes de la Visualidad y poder contar con lo mismo que explicaba anteriormente, un órgano colegiado que vaya definiendo la política pública en materias de Artes de la Visualidad. La siguiente lámina, por favor, Vicky. Bueno, el programa 03, que es donde se encuentran principalmente las asignaciones directas, muchas de ellas que son objeto de consulta de esta comisión. La Fundación Tiempos Nuevos, Municipal de Santiago, el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el Centro Cultural Gabriela Mistral, Parque Cultural de Valparaíso, las orquestas regionales, entre otras. Me parece importante mencionar que aquí es principalmente dentro de la tramitación de la ley de presupuesto donde se va definiendo también la incorporación o no de nuevas instituciones, que es una de las consultas que se hacía en esta citación. Artistas del Acero es una institución que ingresó a una asignación directa vía ley de presupuesto en la tramitación presupuestaria del año pasado para el presupuesto de este año 2025, al igual que en el programa de orquestas regionales profesionales, donde se incorporó dentro de toda nuestra propuesta a la orquesta de Ñuble, que no estaba considerada dentro de la propuesta inicial que se había enviado dentro del proyecto de ley de presupuesto. Hoy día nosotros tenemos un compromiso del Ejecutivo con el Legislativo respecto de entregar un proyecto de ley para el financiamiento de un sistema cultural, que pueda ir respondiendo distintas preguntas respecto de cómo ingresa o egresa algún tipo de institución dentro de alguna asignación presupuestaria. Y dentro del programa 05, que es el siguiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se encuentran distintas instituciones vinculadas al patrimonio de nuestro país, algunas de ellas y que han sido objeto también de la consulta de esta citación, por ejemplo, la Fundación Salvador Allende. La Fundación Salvador Allende ingresa en la tramitación presupuestaria del año 2021 a la Ley de Presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es decir, en el último año de gobierno del gobierno anterior se ingresó esta asignación directa, por lo tanto, cuando se ha mencionado que después de la adquisición de las casas se hacen transferencias a esta fundación, efectivamente se hacen porque en el marco de la ley de presupuesto se aprueba esta asignación directa. Por lo tanto, en el cumplimiento de la ley de presupuesto es que el Servicio del Patrimonio avanza con realizar la ejecución presupuestaria que le corresponde y que ha sido dictada por ley. Por último, el temario de esta comisión respecto de la propuesta y elección y asignación presupuestaria para nuevos sitios de memoria. Aquí, como mencioné anteriormente, dentro de la tramitación presupuestaria del año 2024 para el año 2025, se tomó un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde se planteó un proyecto de ley para sitios de memoria. Este proyecto de ley está radicado en la Subsecretaría de Derechos Humanos, por supuesto en acompañamiento con nosotros, pero es un proyecto que aquella subsecretaría lleva adelante para poder abordar el tema, sobre todo de la concursabilidad en materias que son tan delicadas en nuestro país. Respecto de el proceso de traspaso de la administración de las fundaciones culturales desde el Centro Cultural La Moneda al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, me parece importante mencionar que el Centro Cultural La Moneda es un centro cultural con personalidad jurídica, con un directorio y con directora ejecutiva que hasta el año 2024 tenía en su administración, por la voluntad de cuando se creó, la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional es una de las instituciones que se crea en la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que este año, con el objetivo de poder dar cierre, al menos en el ámbito patrimonial, a nuestra institucionalidad, fue traspasada a la Cineteca Nacional al servicio
del patrimonio cultural. Esto significa que todas las personas que cumplían funciones o labores bajo el alero del Centro Cultural La Moneda hoy son funcionarios públicos y forman parte de nuestra institucionalidad a través de el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cumpliendo con esto la disposición de la Ley 21.045 asociado a la conformación de la Cineteca de Chile como institución patrimonial a nivel nacional. Respecto de los procesos de selección de personal del Museo Interactivo Mirador o Fundación Tiempos Nuevos, que es el objeto social detallado en el programa 03 que mostré anteriormente, me parece importante destacar que no solamente el Museo Interactivo Mirador, sino que todas las instituciones que forman parte de algún tipo de asignación directa por parte de nuestra institución, que son organismos colaboradores que están consignados en la Ley de Presupuestos como receptores de recursos públicos, tienen la observancia del principio de igualdad ante la ley, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no tiene ningún tipo de facultad respecto de esos procesos, ni programáticos, ni de contrataciones que se desarrollan en instituciones que tienen un directorio autónomo que vela por el cumplimiento de las labores que desarrolla el director o directora ejecutivo que ha sido contratado para esos fines. Nuestro ministerio se vincula a través de estas instituciones de la siguiente forma: el cumplimiento de convenios, es decir, el cumplimiento de un convenio rendido y aprobado en su rendición para poder recibir la cuota correspondiente al año presupuestario. Y respecto de la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, bueno, creo que esta es una materia que, como bien saben los miembros de esta comisión, está siendo investigada en al menos 3 instancias distintas. Respecto de eventuales responsabilidades administrativas, hay sumarios en curso en el Ministerio de Bienes Nacionales, eso es de público conocimiento. Sabemos que o entendemos que está en una etapa investigativa. Hay respecto de eventuales responsabilidades penales una investigación que está llevando el Ministerio Público, donde se ha requerido la colaboración y la declaración de diversas no solamente autoridades, sino que también funcionarios públicos. Y también esto está siendo investigado en la Comisión Especial Investigadora que votó esta Cámara para poder determinar los actos de gobierno asociados a esta compra. Sin embargo, me parece importante mencionar que también en el ejercicio de la discusión presupuestaria para el año 2024, es decir, la que se efectuó en el año 2023, nuestro ministerio expuso en la subcomisión mixta en esta corporación que una de sus iniciativas era la adquisición de inmuebles en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Por lo tanto, con esto que quiero decir, que no es una materia que fuese abordada a nivel de secreto, sino que por el contrario fue expuesta también en el Congreso Nacional en la etapa que correspondía a la discusión presupuestaria y aprobado también en la misma. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Ya, primero el diputado Tuiti, luego el diputado Durán, Benavente y Concha. Sí, puede hacer preguntas, diputado. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio, ¿no es cierto?, a las subsecretarias presentes, a la ministra y a los colegas presentes. Yo lamento que no se contestara en detalle ciertas preguntas que hemos enviado, y quiero decir que nos costó tanto que viniera ministra. Llevo más de un mes tratando de obtener el voto, ¿no es cierto?, de los diputados para poder invitarla y venir a exponer sobre ciertas situaciones irregulares que hemos encontrado, que tengo antecedentes y que le voy a preguntar. Ahora, de la mitad de las cosas que se refirió, nosotros ya sabemos cómo funciona y le deseo mucho éxito en lo que está haciendo y en esa toma de decisiones, más principalmente con lo que tiene que ver con el libro. Pero, bueno, como diputado yo me he visto la obligación, ¿no es cierto?, de solicitar a esta Comisión de Cultura, en las Artes y el Patrimonio, a que usted venga por su intermedio, Presidenta, y le habíamos pedido comparecer para conocer, entre otros, yo tengo 5 puntos fundamentales
¿qué queremos saber? De esos 5 puntos fundamentales, voy a comenzar con el primero y tiene distintas aristas, ¿ok? Primero, todo lo referido a la situación de público y notorio conocimiento relativo al caso de Procultura en la región de Valparaíso. Llevo mucho tiempo tratando de invitarla para que venga a exponer, incluso desde el año 2023. Lamentablemente, los diputados de la comisión, que es fiscalizadora también, no me dieron el voto, no dieron la unanimidad para citar en ese momento, ¿no es cierto?, y hablar sobre Procultura, porque yo pedía que vinieran a exponer aquí sobre presupuesto, sobre ejecución de esos presupuestos de dinero en la región de Valparaíso. No me dieron la unanimidad, no me dieron los votos y la verdad es que se excusaron, ¿no es cierto?, de que había una investigación y era sola cosa de venir a la comisión y tratar de ver en qué se estaban ejecutando esos dineros que hoy día, después del tiempo, me dio la razón y hoy día justamente tampoco podemos tomar muchos temas porque está en una investigación. Imagínense, tuvimos más de un año para haber expuesto esa situación y lamentablemente hoy día ya tiene mucha información reservada y no podemos hablar del tema. Yo lo lamento por mis colegas y porque justamente esta comisión es para eso, es para cuidar los dineros de nuestro país y también para fiscalizar en qué se están gastando, cómo se están ejecutando, etcétera. El segundo punto que va a mi pregunta, Presidenta, tiene que ver, y principalmente porque conocí una arista nueva con respecto a Procultura del lugar del cual yo soy diputado, que es Rapa Nui. Hoy día la prensa está hablando de viaje, ¿no es cierto?, con pololos y familia, no sé, pero sería muy bueno también obtener, y por eso tengo varias preguntas que voy a hacer cuando sea el momento. El punto número 2 es la situación actual que afecta gravemente a funcionarios y a exfuncionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quienes han interpuesto tutelas laborales contra Serpat y contra quien lo dirige, la señora Nélida Pozo. También tengo un articulado de preguntas tremendas que espero que, y desde un principio, Presidenta, creo que no vamos a alcanzar en esta comisión a que me respondan todas las preguntas que tengo porque son demasiadas. Diputado, si nos Sí. ordenamos 10 minutos máximo Perfecto, cada uno, vamos a perfecto. alcanzar. Punto número 3 de este pilar de preguntas que tengo. La actual crisis financiera por la que pasa el Parque Cultural ex cárcel de Valparaíso durante la administración de la misma señora Nélida Pozo, que hoy día, ¿no es cierto?, es la directora del Serpat. El cuarto pilar de las preguntas que tengo son las promesas de campañas presidenciales incumplidas a la fecha y que reiteradamente he solicitado en esta comisión sin respuesta formal hasta el momento. ¿Por qué digo esto? Porque llevo más de un mes en esta comisión invitándola para que vengan a exponer, porque debido, ¿no es cierto?, a un estudio después de 3 años, las promesas presidenciales con respecto a cultura tienen 0% de ejecución. Por ahí yo hablé de que era la ley de archivo, la ley audiovisual y un largo etcétera. Sería bueno que nos expusieran con respecto a cuáles son los avances. Y por último, Presidenta, tiene que ver con presuntas irregularidades, de los cuales tengo los antecedentes, en la licitación en Subsecretaría de Cultura. Esas son mis preguntas. Como le digo, me gustaría dejar de aquí comprometida una nueva fecha para que puedan presentarse, porque cada uno de estos capítulos tiene muchas preguntas que hay que resolver por la transparencia y por lo que está pasando. Justamente lo que hoy día hemos citado es presuntas irregularidades que sería bueno que fueran aclarando. ¿Le parece, Presidenta? Ahora, si quiere, yo puedo ir haciendo las preguntas desmenuzado en estos 5 pilares que he hecho. No, ya hizo las preguntas y la ministra ahora le va a contestar, diputado. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Muchas gracias, diputado. Respecto de Procultura, bueno, efectivamente, tal como se menciona, es parte de una investigación penal. Sin embargo, todos los antecedentes que nosotros tengamos disponibles de proyectos ejecutados, cerrados, etcétera, quizás en un histórico de tiempo, porque del 2023 a la fecha no tenemos proyectos de Procultura, si no me equivoco, en ejecución dentro de nuestra institución. Podemos hacérselo llegar a esta comisión en las instancias que ha sido requerida esta información. Nosotros lo hemos entregado a nivel ministerial. Ahora, sin embargo, me parece importante que probablemente hay acciones que haya realizado esa fundación o no, sobre todo lo que menciona por su intermedio, Presidenta, el diputado Teao en Rapa Nui, que nuestra institución no tenga algún tipo de participación, injerencia, colaboración. Entonces, espero que esta información sea de utilidad respecto de lo que se está planteando, de poder entender los proyectos que se realizaban, el alcance que tenían y el cierre que se le daban. Así es que en ese sentido
Yo pido que a través del servicio, la Subsecretaría de Cultura y de Patrimonio, se pueda hacer llegar a esta comisión cada uno de esos proyectos detallados desde el primero hasta el último que haya tenido con nuestra institución. Respecto de, no sé si son promesas incumplidas, pero probablemente se refiere a proyectos legislativos que se ingresan. Mencionaba recién en la presentación, uno es artesanía, que si bien no es parte del programa de gobierno, sí era una demanda histórica del sector de la artesanía que estamos impulsando fuertemente. El proyecto de artes de la visualidad forma parte del programa de gobierno del presidente Boric y es un proyecto que, tal como mencioné anteriormente, durante el último trimestre del año 2024 se desarrolló el diálogo sectorial para poder elaborar el articulado de la ley que esperamos prontamente ingresarlo, idealmente a través de esta Cámara, ya que hoy día estamos en la iteración entre DIPRES y SECPRES, porque también entendemos que debe tener un presupuesto asociado para que se parezca a sus otras leyes que van a ser más bien como quienes van a acompañar el nuevo marco normativo. Sobre los funcionarios del Servicio del Patrimonio, quizás me gustaría que la subsecretaria o Diego, que nos acompaña como director subrogante, nos pudiera responder también sobre esa materia. Entiendo que se respondió un oficio de carácter reservado, pero que ya estaba en disposición de los diputados y diputadas de esta comisión. Y respecto sobre la crisis financiera del Parque Cultural de Valparaíso que se menciona en esta mesa, por eso hice el ejercicio de presentar presupuestariamente cómo funcionamos y la injerencia que tenemos o no dentro de la administración de estos lugares, que no son lugares públicos, que creo que eso es súper importante destacar. Estas no son instituciones públicas, funcionan con un presupuesto público, cada uno tiene una glosa distinta que le impone diversas normas o obligaciones de cofinanciamiento o no, no todas la tienen. No hay un estándar respecto de estas asignaciones presupuestarias y en ese sentido el Ministerio no interviene en su ejecución, lo que interviene es en la buena utilización de los recursos públicos y en el cumplimiento programático del convenio que se establece con cada una de estas instituciones. Por lo tanto, por supuesto que tenemos nosotros el compromiso no solamente con esta institución, sino que con todas las que forman parte del programa 03 y el programa 05 del Servicio del Patrimonio, en que tengan una vida saludable, porque impactan de manera positiva en las comunidades en las que están insertas, pero me parece muy importante recalcar que no son instituciones públicas y que muchas veces eso en la opinión pública no se entiende de tal manera. Eso, Presidenta. Gracias, ministra. Diputado Jorge Durán. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra, agradecer después de bastante insistencia que pueda acudir a esta comisión y hacer unas preguntas muy cortitas y espero que en cada respuesta nos cuente el avance, si existen sumarios al respecto, qué medidas han adoptado y pormenores al respecto. Primero, Asociación de Funcionarios del Ministerio de Cultura, AFUCAP, denuncia ante Contraloría irregularidades por varios cientos de millones de pesos en el marco del mercado de las industrias creativas, MIC, Chile 2025. Esa sería una de las preguntas. La segunda pregunta sería prácticas de glúteos, al parecer financiado a través del Ministerio de las Culturas y las Artes, saber en qué situación está eso, es recurrente, son más proyectos que todavía no conocemos, a través de qué glosa participan, cuál es el modelo de evaluación de esta entrega de recursos y si está dentro efectivamente de la misión o la visión del Ministerio de la Cultura actualmente. Y tercera pregunta, ministra, respecto a un caso muy preocupante, que trascendió información que se entregó una minuta al jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, el señor Gonzalo Pinto, el día 24 de abril de 2024, vía correo electrónico,
Luego digo que se envió una segunda minuta, tenía relación con aspectos técnicos de la glosa presupuestaria del Ministerio Específico de los subtítulos 29 y 31, que contenían los fondos de las transferencias en esa misma cadena de correos. También se señala que al parecer en esas cadenas de correos estaban pormenores de los familiares que eran de esta fundación, los dueños de la propiedad, y si usted, ministra, por su intermedio, tuvo conocimiento de esto y si hizo las alertas correspondientes al presidente de la República o a otros organismos técnicos para evitar esto que hoy en día todos sabemos. Y si a pesar del conocimiento de todo esto, se siguió en asignar recursos a esta fundación. Gracias, presidenta. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. De atrás hacia adelante. Bueno, como dije anteriormente, efectivamente todo lo relativo a la Fundación Salvador Allende y a la adquisición del inmueble está siendo investigado en la Comisión Especial Investigadora. Sin embargo, y para poder responder su pregunta y no evadirla, diputado, por su intermedio, presidenta, se ha hablado de una minuta. Lamentablemente se ha filtrado parte de la investigación penal que se está llevando a cabo actualmente, en la que efectivamente se menciona que esas minutas fueron remitidas a las contrapartes correspondientes en presidencia, que ya no forman parte de ese organismo, para que pudieran tomar las decisiones que fueran pertinentes. Sobre prácticas de culo, creo que se llama el taller, me parece importante recalcar que trascendió bastante en los medios. Y creo que también los medios tuvieron no solamente el titular, sino que en el cuerpo de la noticia la deferencia de mencionar que es un taller que no cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y por eso también me parecía importante la exposición anterior respecto del funcionamiento institucional de nuestro ministerio, ya que, como dije anteriormente, no hay decisiones de las autoridades respecto de el financiamiento de una actividad en particular u otra. Sin embargo, quiero sí ser enfática en que efectivamente, ante la pregunta si tiene financiamiento o no de nuestra institución, no lo tiene. Y al igual, presidenta, que en las preguntas por su intermedio del diputado Teao, me gustaría que sobre AFUCAP y la denuncia pudiera referirse la subsecretaria Jara, y sobre el tema de los funcionarios del Servicio de Patrimonio, tanto la subsecretaria Pérez como Diego, para poder ir respondiendo y cerrando cada uno de los sets de preguntas, si usted lo tiene bien. Diputado Benavente. Gracias, presidenta. Ministra, muy buenas tardes. Es súper simple la pregunta, justamente a raíz de la irregular compra de la casa de la familia Allende, y usted lo señaló, efectivamente hay varias investigaciones penales, pueden haber eventuales delitos, por eso se genera una investigación penal. Hay una investigación también, una comisión investigadora en esta Cámara que está abocada a los actos de gobierno relativos a esta adquisición. Pero es una pregunta muy simple, ministra, y que no es materia ni secreto de la investigación ni nada de eso. ¿Por qué la compra o la adquisición de la casa de la familia Allende sale del Ministerio de las Culturas? Porque en un principio estaba radicada ahí. El presupuesto se aprueba para que el Ministerio de la Cultura adquiera esta vivienda y posteriormente se radica en el Ministerio de Bienes Nacionales. Solamente eso, quería saber la razón y quién dio la instrucción para que se radicara en el Ministerio de Bienes Nacionales. Gracias, presidente. Ministra. Muchas gracias. Tal como se ha mencionado en distintas instancias, esta fue una decisión que se tomó a través de asesores de presidencia que hoy día no forman parte de la institución. No tengo yo la información en este momento, pero sí
las distintas rebajas o transferencias presupuestarias de un servicio a otro, entendiendo que el servicio del patrimonio es un servicio que tiene patrimonio propio, no son extrañas. De hecho, esa misma transferencia de ese presupuesto sale de DIPRES y luego es aprobado por Contraloría, porque no es algo extraño que se haga dentro de un año presupuestario. No hay hoy día una información nueva que yo pueda entregar en torno a esta materia. Gracias, ministra. Diputada Concha. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra, bueno, y a los representantes del ministerio y los colegas presentes. Agradecer también que esté hoy día la ministra con nosotros para ir aclarando bastantes dudas que tenemos en nuestra función, obviamente, fiscalizadora y en el sentido de poder resguardar o más bien manifestar el buen uso de los recursos públicos. Y me quisiera referir a un tema, porque no voy a ahondar ya más en el tema de las casas del expresidente Salvador Allende, porque creo que hay suficiente información que ya se nos ha ido entregando, pero sí me quiero referir a un tema que a mi juicio me parece particularmente delicado respecto justamente al buen uso de los recursos públicos desde el Ministerio de las Culturas. En el mes de febrero de este año se creó una nueva unidad de programación y difusión patrimonial, que lo que ahí más llama la atención es que tenía una asignación de 941 millones de pesos, que ahí la ministra quizá nos puede aclarar esa duda, y que esto el 2024, y que este año se le asignaron 1.925 millones de pesos más, es decir, que aumentó a 2.886 millones de pesos, lo que obviamente triplica la cifra inicial. Y lo más confuso acá es que esta unidad, obviamente creada en este año, ya venía con presupuesto. Entonces, ahí si la ministra nos puede aclarar eso, porque por su intermedio, presidenta, porque aquí lo que me genera más confusión aún es que ya existe una dirección dentro de la Dirección Nacional del Servicio de Patrimonio, o sea, de Cultura y Patrimonio, que es de comunicación, y cuando uno ve la resolución exenta que habla de las funciones, prácticamente son las mismas funciones. Entonces, a mí me genera la duda de cuál es el fin de crear una nueva unidad que además tiene una duplicidad de funciones y que en verdad genera mayor burocratización innecesaria de una unidad que ya está suplida, digamos, por lo que yo puedo ver de esta resolución extensa, en las funciones. Entonces, me gustaría, por su intermedio, presidenta, si la ministra se puede referir a esto, por esta duplicidad de funciones que a mí me genera mucha duda. No me voy a referir a quien además está a cargo de esta nueva unidad, que igual me genera dudas, pero principalmente tenemos que ir al asunto principal, que es el uso de los recursos, considerando que, como le digo, ya existe una unidad, según lo que yo y nuestro equipo hemos analizado, que se encarga de estas funciones que tiene esta nueva unidad de difusión, de programación y difusión patrimonial. Y nos gustaría saber la información detallada, cómo se están administrando estos recursos, porque a la vez me parece que hay un aumento importante y obviamente como diputados también nuestro deber es poder analizar si estos recursos se están usando como corresponde. Eso, presidenta. Ministra, para que le responda la diputada. ¿Es posible darle la palabra a la subsecretaria Sí, por Pérez? supuesto. Para que podamos explicar esta reorganización. Muchas gracias, presidenta. Y acá aprovecho a saludar a todos los parlamentarios por su intermedio. Es una excelente pregunta, diputada, porque en realidad quizás parte de los desafíos más relevantes que hemos tenido desde el sector. Es importante decir que estos son recursos que gestiona el Servicio del Patrimonio Cultural, que es cierto, un servicio autónomo dentro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero parte del ejercicio presupuestario que hemos tenido en los últimos años fue la creación de la glosa de programación.
Creo que eso fue algo que consideramos un hito dentro del sector precisamente porque veníamos posterior a la pandemia, ¿cierto?, con una gran baja en lo que significa la programación patrimonial. En los últimos años de este gobierno no solamente hemos multiplicado las visitas al Día de los Patrimonios Culturales, sino que volvimos a tener Noche de Museos, que es una actividad que la ciudadanía disfruta muchísimo. Lo mismo con el Día de los Patrimonios de Niños, Niñas y Adolescentes y museos en verano. El aumento presupuestario en particular en el trabajo de esa unidad tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque durante la gestión anterior, cuando hacemos la comparación en términos presupuestarios, por ejemplo, para el Día de los Patrimonios, que es este próximo 24 y 25 de mayo, aprovecho de dejarlos a todos muy invitados e invitadas, teníamos solamente la posibilidad de tener 1 millón de pesos por región para la gestión de esta actividad patrimonial. Hoy día hemos logrado multiplicar ese presupuesto, lo que ha significado un aumento, ¿cierto?, del público que asiste a diferentes actividades patrimoniales. Por lo tanto, el aumento está plenamente justificado. Además, de que no son las mismas tareas que ejecutan desde el área de comunicaciones, porque este es un equipo en particular que trabaja con la organización de la programación patrimonial del sector. No sé si Diego del servicio quisiera agregar algo, pero es bien relevante sostener que este es un presupuesto que está destinado a la ciudadanía y que quizás la mayor forma de mostrar su éxito es que hoy día tenemos actividades para el Día de los Patrimonios, no solamente en las 16 regiones de Chile, lo que es algo evidentemente positivo, sino que es en cerca del 90% de las comunas de Chile. Por lo tanto, es una actividad territorial descentralizada que vamos a seguir empujando con mucha fuerza desde este ministerio. Eso sería todo. Presidenta. Sobre el punto, diputada. Sí, solamente, o sea, mi duda es porque revisamos y las funciones son prácticamente las mismas, entonces por eso es que nos surge la duda. Yo entiendo lo que usted dice, pero me parece muy extraño que cuando yo leo la resolución exenta que habla de las funciones que tiene esta unidad de comunicaciones dentro de la Dirección Nacional del Servicio de Patrimonio, finalmente es la misma que yo leo cuando reviso las funciones que tiene la programación, la unidad de programación y difusión también de patrimonial. Solamente eso, no. Igual quizás debiese haber una diferencia, pues, si finalmente por eso tenemos la duda. Y lo otro es que, ¿cómo es que tiene presupuesto una unidad que se crea en febrero de este año con un presupuesto que aprobamos, o sea, con un presupuesto que se aprobó sin tener la unidad conformada? Eso también es mi duda. No sé si me expliqué, Presidenta. Ministra, usted había pedido la palabra. La dejamos. Sí. Diputada, por su intermedio, Presidenta, podemos entregar toda la información disponible, bueno, desde el Servicio del Patrimonio Cultural, para que quede mucha claridad de las diferencias de función entre ambas áreas, pero es importante reiterar que tienen funciones distintas y objetivos que cumplen, que son distintos a nivel nacional. Diputada Serrano tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que solicité la palabra porque uno de los objetivos que nosotros nos habíamos puesto también para citar a la ministra era precisamente tener un programa detallado al menos de los avances en materias legislativas que deberíamos tener este año. Yo llegué tarde a la comisión, sé que lo dijo de manera bastante escueta, entonces quizás también sería importante como resorte de esta comisión de cuáles van a ser los proyectos que se van a ingresar durante este año, la explicación de aquello que se espera de esta comisión, porque creo que hay hartas cosas en las cuales nosotros nos hemos centrado como comisión, que principalmente han estado alojados principalmente en la subsecretaría de general de, o sea, en la SECOM en particular, y lo hemos visto a propósito de TVN, entonces hemos estado un poco más o menos débiles en materia legislativa de la Comisión de Cultura, entonces yo creo que sería importante al menos que la ministra nos pudiese dar cuenta de qué es lo que se perspectiva para este año. Sí, la ministra nos contó un poco lo que se viene, también lo que tenemos en el Senado, pero no habría problema, nos queda tiempo como para que lo sigamos viendo. Después, ¿quién? Ya. Ah, por el punto anterior.
Ya, demos la palabra y vemos la respuesta a la diputada Serrano. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio saludar a quienes integran esta comisión. Solamente reafirmar lo que señalaba la subsecretaria. El Departamento de Comunicaciones es una unidad transversal que ve aspectos distintos de aquellos que son propios de la programación más enfocada en las celebraciones de días de los patrimonios, días de las infancias y noches de museos y museos de verano. Si pudiera haber alguna precisión que hacer respecto de esos actos administrativos, los vamos a revisar, pero la verdad que solamente reafirmar lo que se señalaba en el sentido de que son departamentos distintos que tienen acciones diferentes. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, me parece importante mencionar que uno de los proyectos de ley que hoy se encuentra en tramitación en la comisión hermana de esta, la Comisión de Cultura y Deporte del Senado, y que yo creo que es de vital también importancia, no solamente para el sector cultural, sino que también patrimonial, es la indicación sustitutiva de la Ley de Patrimonio. Esta comisión en el gobierno anterior tramitó, y el diputado Bernales, por su intermedio, presidenta, lo sabe muy bien, largamente ese proyecto de ley que hoy el Ejecutivo tiene con urgencia suma en esa comisión. Tenemos el compromiso de poder despacharlo durante este año de gobierno. Sabemos la importancia que tiene para el sector patrimonial, pero además porque se le ha hermanado dentro de un fast track legislativo impulsado por el Ministerio de Hacienda, donde lo que hacemos con el proyecto principalmente es crear nuevas categorías de declaratoria a nivel patrimonial, crear en algunos casos excepciones de solicitud de intervención, sobre todo en aquellos bienes que ya cuentan con algún tipo de declaratoria y en el marco de que esta intervención no modifique los atributos por los cuales un bien fue declarado patrimonial, pero además se establecen plazos y se establecen datas respecto de los hallazgos arqueológicos para que estos puedan ser tratados y tramitados primeramente por los mandantes de los proyectos y entrega mayores atribuciones a nuestras direcciones regionales del servicio del patrimonio, que creo que eso, sobre todo para los miembros de esta comisión, debe ser fundamental por la representación de regiones distintas de la metropolitana que por su intermedio, presidenta, los diputados y diputadas acá presentes representan. Se fortalecen nuestras direcciones regionales y se desconcentra la labor asociada actualmente al Consejo Nacional, al Consejo de Monumentos Nacionales, que dicho sea de paso, este año cumple 100 años. Ese proyecto nosotros esperamos que tenga una tramitación efectiva y expedita y que pueda llegar a esta comisión, por supuesto, durante el segundo semestre. Como comentaba anteriormente, el proyecto de artesanía se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado. Sufrió algunas modificaciones como la creación del fondo, es decir, se robusteció el proyecto, que hoy día cuenta con un informe financiero mayor al cual ustedes conocieron cuando fue tramitado en esta comisión, y esperamos que pueda salir prontamente. Desconocemos porque está en una etapa de tramitación si va a volver si se va a ir a una comisión mixta o no, pero estamos pendientes del avance de este proyecto. Bueno, el premio sobre la anualidad del Premio Nacional de Literatura fue ya aprobado y fue también aprobado no solo por esta comisión, sino que ya se despachó completamente, algo que también nos pone muy felices y orgullosos, y fue parte también de los hitos de esta comisión. Tenemos como compromiso, mencionaba anteriormente, el sistema de financiamiento que fue del financiamiento cultural, que fue un compromiso que adquirió en la tramitación presupuestaria del año pasado el Ejecutivo con el Legislativo.
Y mencionaba yo también los proyectos de sitios de memoria. Este es un proyecto que, insisto, tiene una naturaleza que es compleja, producto de la materia que aborda el proyecto de ley, donde desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio vamos a acompañar en su elaboración, pero que está llevando la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y ahí, por supuesto, el Ejecutivo en su conjunto estamos trabajando para que la tramitación, para que la elaboración de este proyecto sea ágil y sea presentado durante los próximos meses al Congreso Nacional. Me parece importante otro proyecto de ley que, si bien no es de nuestra institución, que lo lleva el Ministerio de Economía, que es el proyecto de reactivación del turismo y del sector audiovisual, también está teniendo tramitación, está en su segundo trámite constitucional, tiene urgencia suma. En el caso del sector audiovisual, para nosotros es importante porque establece exención del pago de IVA para aquellas producciones audiovisuales extranjeras en régimen de producción o coproducción que vengan a realizarse en nuestro país. Es decir, entendemos y hermanamos también la producción audiovisual junto con la reactivación del turismo, de la gastronomía y los distintos servicios conexos y asociados en nuestro país. Eso por mi parte, Presidenta. Quizás hay algunas preguntas que quedaron sin responder anteriormente, donde tanto la Subsecretaría de Cultura como la de Patrimonio querían poder agregar algunas cosas sobre las preguntas, sobre todo el diputado Teao, por su intermedio, Presidenta. Sí, veamos otras dudas que tiene el diputado Teao y así le contestan todo. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio, Ministra. ¿Usted está en conocimiento de las tutelas laborales interpuestas por trabajadores por malos tratos, vejaciones, hostigaciones, etcétera? Son 8 demandas de tutela laboral por acoso, 15 causas por despidos injustificados en el Parque Cultural de Valparaíso durante su gestión y al menos 65 sumarios administrativos sin resolver en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, varios años de ellos obviamente arrastrándose por más de 4 años. Todo esto es sobre el CERPAT. Estaba en conocimiento también, ministra, por su intermedio, del hostigamiento denunciado hacia el expresidente del directorio, Sebastián Redolés, por denunciar presuntas irregularidades financieras. Todo esto no puede seguir quedando obviamente en silencio ni en la impunidad institucional. Además, en la administración de la actual directora del CERPAT. En base al conocimiento que tiene, ministra, sobre las denuncias mencionadas y las irregularidades descritas, el Ministerio ha adoptado medidas de rápida reparación, ha tomado contacto con las personas afectadas, las han oído. Con respecto al Parque Cultural Ex Cárcel, ¿usted estaba en conocimiento de que el parque estaría obligado a pagar mensualmente durante 100 cuotas una deuda de 1.800.000 pesos cada una generada por malas rendiciones entre el año 2016 y el año 2019, deuda que al parecer debería cubrir con ingresos propios? Otra pregunta, ministra. ¿Es cierto que enfrentaría una segunda deuda aún más grave correspondiente a los años 2020 al 2022 que habrían motivado un embargo de 167 millones de pesos desde la cuenta institucional? Esto, según nos informan hasta la fecha, el Consejo de Defensa del Estado no habría aceptado ninguna propuesta de pago en cuotas. Y también sobre denuncias contra la subsecretaria de Cultura, son 3 preguntas. La primera, ¿es efectivo que una de las dueñas de estas productoras trabajó anteriormente en el gabinete de la actual subsecretaria Jimena Jara y que en las licitaciones también participaron personas que formaron parte de su círculo cercano en la Dirección de Programación Cultural Ciudadana? Pregunta número 2, ¿se asume de un modo u otro la responsabilidad en su administración de todos estos hechos denunciados? Y la número 3 es que si se mantienen aún vínculos vigentes el Ministerio con la organización aludida en esta presunta irregularidad. De ser así, ¿cuáles son los vínculos que aún los une a estas instituciones? Quiero cerrar esto diciéndole que llevo mucho tiempo, son muchas preguntas, son muchas denuncias que justamente estas instancias fiscalizadoras son para contestarlas y por eso tengo un montón más, pero como lamentablemente y escuetamente nos visita, ministra, es necesario hacerle todas las preguntas.
En general, lo que le quería decir es que esta es la instancia para que nos pueda contestar con respecto a este tipo de situaciones. Aquí hay trabajadores de la cultura, justamente, y como se ha dicho siempre, la misma presidenta siempre dice, los trabajadores son primeros, este es un gobierno que se preocupa de los trabajadores, más todavía si son los trabajadores culturales, y me voy a tomar la atribución de decirle que justamente no me han respondido con respecto a las promesas del programa en cultura. Nosotros aquí, cuando comenzamos esta comisión el año 2022, uno de los retos era que justamente se llegara al 1%. Que no hubiera, ¿no es cierto?, concursabilidad con respecto a los fondos y del financiamiento de ciertas situaciones culturales, los colegios artísticos y así una larga y etcétera, de medidas que hemos hecho a lo largo de esta comisión. Lamentablemente no tengo el tiempo, no tenemos la cantidad de preguntas y espero que sea lo más corto posible para aclarar estas situaciones presuntamente irregularidades, ministra. Esa es para complementar. Muchas gracias. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Quizás de atrás hacia adelante y tomando por su intermedio las preocupaciones del diputado Teao, y agradecemos su preocupación por el programa de gobierno, sobre todo lo relativo al 1% en cultura, porque parte del incremento presupuestario que contempló más de un 40% de aumento para nuestra institución va a incumplir el programa de gobierno. Eso significa que probablemente este año el presupuesto de cultura va a crecer más, y como el diputado ha manifestado su preocupación, presidenta, me imagino que nos va a apoyar con su voto favorable en la tramitación del mismo. Respecto de la concursabilidad, es uno de los puntos que se abordó el año pasado en la tramitación presupuestaria, sobre todo a través de un programa que nosotros consideramos que es exitoso de nuestro ministerio, que es el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, PAOC, donde se hizo una modificación de este programa, de la ficha del programa, dando reconocimiento a aquellas instituciones que tienen una trayectoria a través de sus personalidades jurídicas de más de 10 años. Sabemos que en cada una de estas instituciones no solamente se desarrollan actividades culturales, sino que también trabajo cultural, que es lo que muy bien se mencionaba, y por lo tanto lo que se hizo fue crear una resolución tal como lo establecía la ley de presupuesto, con distintos criterios emitida por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, para que estas organizaciones no tuvieran que postular por este financiamiento basal, sino que ya en la tramitación presupuestaria y en caso de ser aprobado el presupuesto para el año 2026, es la entrega de los antecedentes junto con el cumplimiento de la rendición conforme de las actividades que fueron declaradas dentro del convenio, lo que le permitiría dar continuidad a estas instituciones en su financiamiento. Y parte de las otras labores del programa de gobierno las mencioné anteriormente, que están más bien asociadas a proyectos de ley. Entonces, sí, nos estamos haciendo cargo del programa de gobierno y estamos dándole cumplimiento, que es lo que nos ha mandatado el presidente. Me gustaría, y quizás creo que puede ser de manera práctica, presidenta, si usted lo tiene a bien, puede recibir las consultas por escrito del diputado Teao a través de oficio para poder responderlas también por esa vía, sobre todo porque hay algunas materias que menciona que están siendo judicializadas, tales como tutelas laborales o lo que menciona respecto de Sebastián Redoles, que también fue judicializado. Por lo tanto, tenemos que ser cautos y poder responder de la mejor manera a sus dudas y a sus consultas. Sin embargo, creo que hay algunas preguntas que quedaron, presidenta, sin responder, para lo cual me gustaría insistir en que le puedan dar la palabra a ambas subsecretarias para que puedan recibir. Perfecto, no hay problema, ministra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio tomo algunas de las preguntas del diputado Teao. Es importante, en primer lugar, y quisiera referirme a lo que dijo la ministra porque me pareció sumamente relevante, vinculado también a las promesas de este gobierno,
cuando uno ve el programa de gobierno va a encontrar, ¿cierto?, como parte de hitos importantes, haber llevado a cabo la consulta ciudadana y la consulta indígena y tribal afrodescendiente para la nueva legislación patrimonial. La ministra lo dijo, pero creo que es muy importante porque ha sido un proceso que se ha llevado con mucha seriedad y con mucha rigurosidad, y hoy día estamos de verdad muy expectantes, ¿cierto?, de la tramitación con la suma urgencia que ha puesto el Ejecutivo para poder hacer, ¿cierto?, en conjunto con el Poder Legislativo, que esa ley vea la luz. Lo digo especialmente porque lo que se pudo trabajar, en particular también con el pueblo Rapa Nui, es extremadamente significativo para la isla, además de todos los otros pueblos reconocidos por el Estado, así que esperamos ahí también poder seguir en el cumplimiento de esa promesa que para nosotros es tremendamente importante, que tiene como principal objetivo estratégico, ¿cierto?, establecer que la protección de nuestros patrimonios no se contrapone al desarrollo económico, social y cultural del país, sino que son cosas que van de la mano. Respecto a lo que se menciona vinculado al servicio del patrimonio cultural, tengo que de alguna forma reiterar lo que establece la ministra. Creo que la forma de abordarlo también, y ahí por favor enviar todas las consultas de forma escrita al Servicio del Patrimonio Cultural para poder abordarlas de la mejor forma, y también poder decir con mucha claridad que en el rol que me otorga la ley del Ministerio de Coordinación, ¿cierto?, con el servicio, más nueva jerarquía administrativa, sabemos que efectivamente el servicio entregó un oficio reservado a la comisión de acuerdo a lo que fue solicitado el 7 de mayo en relación a las tutelas laborales. Entendemos que ese oficio es reservado porque contiene información sensible también vinculado a trabajadores y trabajadoras del servicio del patrimonio cultural, y en esa línea quisiera también darle la palabra a Diego Montesino desde el servicio, por si es que quisiera agregar algo, decir que respecto también a la situación general laboral dentro del servicio, hay iniciativas muy positivas. Durante hace poquitas semanas, ¿cierto?, estuvimos, de hecho estaba la subsecretaria Jimena Jara en ese momento, pudimos ver el lanzamiento de un juego de mesa que se hizo para funcionarios y funcionarias del Servicio del Patrimonio Cultural sobre la ley Karin. Los funcionarios y funcionarias han trabajado muchísimo para que el clima laboral sea un clima bueno dentro del servicio. Podemos decir que tenemos un departamento de personas que está trabajando muchísimo con eso, y sin duda alguna quienes están a cargo de esas áreas del servicio también. Así que le dejo también la palabra a Diego. Gracias, presidenta. Con su intermedio, referirme brevemente a los juicios de tutela a los que aludía el diputado Teao por su intermedio, presidenta. Efectivamente, hay 8 juicios de tutela donde se identifica como supuesto agente agresor en 5 de ellos a la directora nacional. Esos procesos están en curso, sin perjuicio que 2 de ellos ya han terminado por transacciones judiciales. El caso de los otros procesos, cada uno de ellos tendrá su pretensión, y la pretensión es algo que judicialmente se va a definir al momento de la sentencia. Sin perjuicio de ello, en la cuenta, como señalaba la subsecretaria, en la cuenta que se dio el 7 de mayo, se habló de la minuta reservada que hizo llegar la directora nacional a esta comisión, y ahí están los detalles de estos juicios que podrán revisar ahí. En relación a los sumarios, presidenta, por su intermedio, efectivamente la cifra que el diputado menciona por su intermedio, presidenta, puede que en alguna época haya sido tal. Sin embargo, esta es una cifra muy dinámica, y 4 años no es posible porque la responsabilidad administrativa prescribe a los 4 años, por lo tanto esos procesos tendrían que cerrarse por esa vía, cuyo no es el caso. Desde el año en que se tiene conocimiento de protocolos de denuncia de MALS, anteriormente maltrato, acoso laboral y sexual, hoy violencia, acoso laboral y sexual, a partir de agosto con la dictación de la ley 21.643, conocida como ley Karin. Históricamente en el Servicio del Patrimonio se han instruido 104 procesos de esta naturaleza, 104, digamos 2016, 2015 en adelante. De esos
proceso disciplinario en etapa indagatoria, que significa que el fiscal tiene en sus manos el proceso disciplinario, está investigando, llevando adelante diligencias para efecto de determinar si hay o no responsabilidad. Hay 21 procesos hoy. Y en división jurídica, porque la directora del servicio pide una opinión jurídica, un examen de legalidad previo a su resolución, hay 19. Por lo tanto, procesos activos hay 40 hoy. Ninguno de ellos en vías de prescribir por tiempo, digamos, relacionado a los 4 años. Hay procesos terminados históricos que son 61, hay uno en Contraloría y hay 2 que están para resolverse en la Dirección Nacional. Los procesos disciplinarios terminados en la actual administración de esta naturaleza MALS o VALS, son 46. De todo ese histórico, 46 MALS y 2 VALS, ¿ya? Por lo tanto, independiente de que se hayan iniciado con anterioridad a que asuma la actual jefa superior del servicio en enero del 2023, aquellos procesos que se instruyeron antes, pero que son de esta naturaleza, o que se hayan instruido durante esta administración y que han sido terminados por distintas razones, son 46. Algunas medidas tendientes a agilizar los procesos disciplinarios, en particular los de esta naturaleza, que son los más críticos, los que afectan los ambientes laborales. Bueno, se han dictado las resoluciones propias que aprueban los procedimientos de denuncia de VALS y también los protocolos de prevención, que es donde uno debiera poner el foco, ¿cierto? Se incorporaron nuevos abogados y abogadas a la división jurídica, 3 personas nuevas que, y si bien no tienen una función exclusiva de trabajo de sumarios o análisis de legalidad de procesos disciplinarios, sí han asumido aquello como parte de sus funciones diarias. Se han digitalizado los expedientes, se pide que cada fiscal digitalice los expedientes y eso evita pérdidas y además agiliza un poco la revisión de aquellos procesos. Cada vez que se instruye un proceso disciplinario se le asigna un fiscal, o sea, se le asigna un abogado revisor que asesora al fiscal o al investigador en el desarrollo de sus labores, porque sabemos que la mayoría de las personas funcionarias públicas no tienen conocimientos detallados y acabados en estas materias. Se incorporó un profesional a la división jurídica con el fin de que pueda ejercer como fiscal especializado en temas de VALS, que se vaya capacitando en estas materias y que en definitiva se puedan llevar estos procesos con una persona que tenga un grado adecuado, porque estas denuncias afectan a todas las autoridades y funcionarios, y por lo tanto eso se está implementando desde septiembre también del año pasado. Se formó un equipo de sumarios interdisciplinarios, hay una coordinación semanal de estos temas de sumarios. Hay una elaboración de formatos tipos también para distribuir y que las personas puedan facilitar su trabajo. Hay circulares y también se hace un seguimiento permanente a los fiscales para que puedan hacer entrega de los procesos disciplinarios, considerando que hoy día la normativa obliga a que la jefa superior del servicio tome alguna medida cuando han transcurrido los plazos legales para que se entreguen los procesos. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, subsecretaria. Gracias, Presidenta, por su intermedio para responder al diputado Teao. Con relación a proveedores identificados como productoras Rompeola, Revuelo y ante eventuales adjudicaciones durante el año 2023, quiero precisar 2 cosas. Primero, que le respondimos por oficio con fecha 15 de mayo, debería estar por llegar ese oficio de respuesta. Y segundo, que yo asumí en Cultura el día 6 de noviembre de 2024. La verdad es que está respondido con el detalle porque no pudimos encontrar registro de esas productoras, Rompeola y Revuelo, pero está informado en ese oficio. Eso con respecto a esa denuncia. Con respecto a las eventuales irregularidades por contrataciones del MIC, del Encuentro de Industrias Creativas, la Contraloría General de la República se encuentra realizando una investigación a propósito de la denuncia de una de las asociaciones de funcionarios respecto de 3 procesos licitatorios, como mandata la ley,
con una actividad de relevancia para nuestro ministerio como es el mercado de industrias creativas. El ente Contralor ha solicitado los antecedentes, el proceso se está desarrollando de acuerdo a la normativa. Yo no me voy a referir a las diligencias porque se trata de un procedimiento en curso que no lleva a la subsecretaría y se debe respetar la independencia y la imparcialidad, ¿no es cierto?, de una institución como la Contraloría General. Es normal, en todo caso, que estos procesos ocurran en los servicios públicos. La Contraloría está realizando su trabajo y se podrá pronunciar acerca de alguna irregularidad y de la legalidad, por cierto, de tales procesos. Perfecto. Sí quisiera hacer una solicitud a la ministra. Como va a responder por escrito algunas dudas del diputado Teao, que también las tenemos nosotros, si es posible tenerlas el 4 de junio, cuando comencemos, porque ahora viene Semana Distrital, cosa de que podamos avanzar en las leyes que queremos ver en esta comisión y avanzar en lo que es patrimonio, estamos al debe también con nuestros artesanos, así que me gustaría que, por favor, hacer esa solicitud. Tiene la palabra el diputado Bernal. Muchas gracias, presidente. Ya saludé a las autoridades, pues las vuelvo a saludar. Qué bueno que están aquí, ministra y la subsecretaria. No, lo primero es decir, en el tono de la comisión, que por lo menos lo que yo he visto, me ha tocado presidir esta comisión varias veces, siempre ha existido respuesta. Tuvimos un problema con oficios que no se entregaban y desde ahí en adelante que lo solucionamos con la nueva ministra hemos siempre tenido respuestas permanentes a los distintos temas que se abordan. De hecho, la citación, por ejemplo, yo estoy en la comisión investigadora del caso de la Casa Allende, la directora de Servicio de Patrimonio asistió y fue a responder las preguntas de los colegas parlamentarios. Porque efectivamente son las comisiones, estas comisiones investigadoras, donde da más bien el tema enfocarse y abordar varias de las preguntas que se hacen acá, pero bienvenidas también sean en este espacio. Entiendo además que más rato tenemos una comisión especial, una sesión especial sobre procultura. Entonces, yo quería abordarlo primero igual de procultura, dado que veo también que hay bastante preocupación respecto a este tema. Yo en mi región nosotros tenemos proyectos que son de procultura y de hecho lo puede entrar a la página Procultura, ver los proyectos. Yo hice un pequeño ejercicio a través suyo, diputado Teao, de entrar a su región, ver cada uno, y en los proyectos que vi prácticamente no vi al Ministerio de las Culturas, hay de la Armada, hay incluso privados, hay muchos fondos de privados. Entonces, a mí, ¿por qué tocó este punto? Porque sí me preocupa algo. Porque en esta misma comisión hemos visto como muchas veces no se conoce la institucionalidad cultural, de cómo funcionan los fondos de cultura, de cómo funciona la diferencia entre el Servicio de Patrimonio y la subsecretaría, el Consejo de Monumentos, no se comprende. Entonces, es verdad que para afuera tampoco se comprende, porque es complejo, es difícil. Entonces, mi preocupación es que, como se llama Procultura, lo identifican con el Ministerio de las Culturas y eso no es así. Yo creo que es importante aclararlo. Y gran parte del financiamiento en mi región, por ejemplo, colega, nosotros tenemos las iglesias Patrimonio de la Humanidad. Y Procultura llegó a hacerse cargo de las iglesias Patrimonio de la Humanidad. Tenemos la iglesia, el Museo de Chaitén, la misma situación. Ahora, todos estos fondos han sido con el gobierno regional. Entonces, ahí es donde se producen como estos enredos, y yo quiero decir, en mi región, hubo de hecho un proyecto que perdió esta fundación, que ellos insistieron en que se les pasara los financiamientos, y como no se rendía, no se les pasó, y no se les pasó. Porque trataron además de solicitarlo a través de esta comisión, y les dijimos que no, porque el proceso era justamente a través de las formalidades que tiene el ministerio, y además que lo ha explicado muy bien la ministra. O sea, los fondos de cultura no lo eligen las autoridades del ministerio, son pares, hay todo un sistema. Entonces, pero me preocupa eso, cómo poder saber distinguir, ¿no? Porque uno escucha Procultura y se imagina el ministerio inmediatamente y no es así. Luego, el tema de las metas, yo creo que igual es importante, la ministra lo respondió, tenía lo mismo en la boca. Yo creo que es importante que si vamos a avanzar al 1% cultura, en la sala se apruebe el 1% cultura. Usted sabe lo que nos costó que se aprobara el presupuesto este año. Costó un mundo. Incluso con algunos sectores que querían rechazar partidas como las bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera.
También quisiera hacer una pequeña reflexión sobre la concursabilidad, que nosotros hemos conversado acá y entiendo que siempre aparece sobre la mesa, pero efectivamente este año se entregaron a las instituciones que escribió también la ministra, de organizaciones de más de 10 años, en mi caso en la región del Lago hay varios, el más icónico es la Villa Orencha, pero hay varios, y también yo creo que sostener como eliminar la concursabilidad ante todo también es complejo, porque si en esta misma comisión estaríamos diciendo por qué usted le entregó fondos a esa persona discrecionalmente y no le dio a esta otra. Hay un concurso que tiene sus reglas claras, que ha estado años en el país y a mí me parece que ese es el camino. O sea, a mí me preguntan de nuevo de repente en la región, no más concursos, y la pregunta es entonces, ¿cómo decimos? ¿Decide la Seremi? ¿A quién le otorgan los recursos? ¿Quién lo decide? Entonces, yo creo que eso también es un buen avance. Yo solo para terminar y agradecer que siempre estén las autoridades presentes y respondiendo a nuestras preguntas, a nuestras consultas, porque cada uno de nuestros distritos son bien complejos en sus formas culturales, históricas e identidad. Sí, quería pedirle un favor, aprovechando que están acá. Quiero aprovechar esta instancia. A propósito del Día del Patrimonio. Ya sé que logramos lo de la Isla Ucar, que nos costó muchísimo, pero lo logramos. ¿Ya? Lo logramos, se logró. Pero viene el Día del Patrimonio y una de las noticias más bonitas que ha tenido mi región ha sido el regreso del tren. Y lamentablemente me comunican de DF que no vamos a tener el Día del Patrimonio del tren. A pesar de que en la página de EFE, yo entré en la página de EFE, aparece que con apoyo del Ministerio de las Culturas, EFE va a celebrar el Día del Patrimonio y lamentablemente mi región va a quedar fuera. Y hay muchas personas, porque en Puerto Montt, que este tren que va de Puerto Montt a Yanquihue, está funcionando solo de lunes a viernes. Por lo tanto, hay muchas personas que no han podido subirse al tren y estaban esperando el Día del Patrimonio poder estar en este espacio. Sé que queda poco tiempo, pero sé que ustedes son muy buenas para gestionar. De ponerse de acuerdo con las otras autoridades. Sería bonito por lo menos un día, ojalá los dos, pero que esta noticia, que una muy buena noticia para la región, pudieran también tenerlo. Y no voy a profundizar más porque ahí la ministra igual sabe, la subsecretaria igual, todo lo que tiene que ver con el Bicentenario de Chiloé, esos temas que son varios, que yo las cateteo permanentemente, y ahora las estoy cateteando acá, pero agradecer que estén aquí presentes, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere la palabra? Diputada Serrano. Sí, sí, es que yo creo que estamos todos ahora haciendo las palabras para reflexionar, diputado Otuiti, por su intermedio, Presidenta. Yo quiero agradecer también la presencia de la ministra, de las subsecretarias acá, y de hecho también creo que ha sido una sesión más amena para poder tratar esto, porque de hecho los miércoles a las 8:30 de la mañana también hemos tenido, por la ausencia de la ministra, pero no por la ausencia porque quiera, sino porque tiene otro compromiso, se ha también sacado de la sesión a la misma subsecretaria a la subsecretaria de Cultura. Y en ese sentido creo que acá nosotros y nosotras nos hemos estado comprometiendo también para ver cuáles van a ser los otros compromisos legislativos, que entiendo que es gran parte de las aprehensiones que tiene el diputado Teao, y lo ha preguntado más de una vez dentro de esta comisión. Pero yo creo que también los programas de gobierno no los ejecuta solo el gobierno, sino que también lo hace en acuerdo con el Congreso Nacional. Y eso ha sido también parte de las dificultades que nosotros hemos tenido en la misma ley de presupuesto, porque se puede exigir mucho al ministerio en particular de presentar propuestas, pero fuimos en particular los diputados del oficialismo, donde también faltó un compromiso, y uno también lo puede ver en contados casos, pero a nosotros nos gustaría que todos hayamos defendido el presupuesto de cultura, porque no es solamente para un determinado grupo de amigos, como muchas veces se dijo en la sala, sino que estamos hablando de la misma dinámica que hoy día tenemos de las culturas, donde muchas veces estas organizaciones por concurso se tienen que hacer cargo de una política donde el Estado muchas veces no llega. Y ahí tuvimos que hablar justamente del valor que tenían los PAOK, que no era solamente una organización que respondiera solo a un gobierno de turno, sino que también tenían hoy día una importancia muy importante, que hablaba
de una trascendencia mucho más allá de un gobierno. Entonces, a nosotros nos gustaría también haber estado en ese proceso acompañado de distintos diputados y diputadas para decir, bueno, el 1% podamos comprometernos todos y todas, pero fue un portazo también dentro de las sesiones de presupuesto. Y por otra parte, y a propósito de uno de los temas de reflexión final, y también lo decía el diputado Bernales, yo creo que hay que hablar muy bien y tenemos que tener una conversación muy profunda sobre la concursabilidad. Y esto lo digo a propósito de lo siguiente, porque si estamos viendo incluso el aumento en términos de presupuesto, la forma y también porque este Congreso ha contribuido en aquello de fiscalizar que estos recursos lleguen, significa también una serie de subprocesos que tienen que procesarlo en las seremías. Y mi pregunta es, ¿de qué manera vamos a llegar a aquello? Porque creo que hoy día tenemos tal demanda que esto recae en trabajadores y trabajadoras del Estado que no son una suerte de burócratas, sino que son personas comunes y corrientes, trabajadores y trabajadoras, que hoy día van a estar procesando incluso mucho más concursos y le tienen que poner más vigilancia a aquello. Y yo creo que también sería importante, y lo dejo como una reflexión final, no necesariamente para que se me responda, sino en la manera en que nosotros también podemos robustecer hoy día los procesos y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que se van a hacer cargo mientras nosotros no terminemos esta manera de concursabilidad del Estado para entregar estos recursos a las organizaciones culturales. Solo eso, Presidenta. Gracias por su reflexión. Creo que ha sido una buena sesión, hemos avanzado. Les voy a dar sus 2 minutos. También quería reflexionar en algo. Creo que esto es lo que tenemos que hacer siempre, tratar de ver el objetivo final, que es avanzar en cultura, trabajar para ello. Agradezco que esté ministra, vamos a hacer las solicitudes siempre que esté la ministra y la subsecretaria acá. Agradecería también, ministra, cuando tengamos algunas noticias que sean demasiado fuertes en cultura, usted esté acá, pueda respondernos, porque somos esos entes fiscalizadores y queremos que esto se haga bien. También quisiera hacer otra reflexión en cuanto a en cuanto a los días D. Yo sé que se sacó los días D por el tema del pajarete, se hizo burla de eso, pero acá estamos hablando de regiones que gracias a ese día D pueden tener turismo, una entrada financiera. El turismo existe solo en verano para muchas regiones. Entonces estos días son importantes, independiente que se llame pajarete, que no logro entender por qué a veces, porque tiene un nombre medio extraño, nos alteramos, o sea, somos tan pacatos para algunas cosas, pero para otras no nos tiembla la mano para decir tonteras. Entonces quiero ver de qué manera recuperamos esos días y también quería, se me fue el diputado, porque que tengamos este taller de prácticas de culo. Oye, ¿nos vamos a quedar en el nombre? Si cuando nos referimos a un taller hay gente que se ve beneficiada y el baile, a través del baile, se genera tranquilidad, se genera calidad de vida para las mujeres, me imagino que son las que asisten más a estos talleres, y yo creo que el beneficio es bastante. No importa cómo se llame, creo que en eso no podemos perdernos y no podemos perder tiempo. También me comprometo a ir a hablar, que lo estábamos hablando acá con la secretaria, hablar con los senadores, donde está patrimonio, donde tenemos la ley de artesanía, para ver de qué manera podemos trabajar con ellos y apurar estas leyes. También hacer el llamado a los diputados que están en esta comisión, que tenemos unos meses para modificar algunas leyes de lo que no está funcionando. A veces lo que no funciona necesita solo una modificación, no que levantemos algo extra y trabajemos en ello, trabajemos por la cultura, porque esto sea real. Bueno, ya han hablado del presupuesto, el año pasado tuvimos que salir a escuchar a mucha gente que hace cultura porque se había perdido este presupuesto, que eso no vuelva a pasar. Los diputados que estén de derecha en esta comisión, hablen con sus comités, hablen con sus bancadas, que no es perder el dinero. Después queremos fiscalizar, sabemos qué se hace, pero también no podemos quitar cultura a la gente, porque hoy en día hace falta, hoy en día necesitamos más cultura barrial
Y eso también le pido al Ministerio. Veamos de qué manera vamos reconociendo también a nuestros gestores culturales, no solamente el que escribe, sino muchos gestores que tenemos en barrios, poblaciones. Me gustaría que sí, quizás hiciésemos un registro de ellos que muchas veces no figuran en ningún lado, como lo comentaba la vez pasada, Mama Icha de Maipú, ya tiene 83 años, una profesora, una poeta, que no ha sido reconocida por el gobierno. Entonces no podemos esperar que se nos mueran para hacer, hacer reconocimiento. Y a veces un reconocimiento no tiene que ser tan elaborado ni involucrar tanto dinero. Es solamente quizás un día invitarla cuando ustedes hagan una actividad y reconocerla delante de todos. Como les decía, acá tenemos unos galvanos que entregamos, no habría problema en eso, pero creo que esos gestos hay que hacerlos, hay que potenciar cultura también, que el que hace cultura en los barrios y en la población se sientan considerados. Me asombra, nosotros dimos a conocer en nuestras redes que yo iba a ser la presidenta acá, y me asombra que la gente tiene mucha esperanza. Y no quiero que eso se quede solo en eso, en esperanza, ya han sido muchos años de esperanza en cultura. Así que eso quería pedirles, que avancemos también, demos un pasito más allá, pero también nos dediquemos al barrio, a la población, no solo a lo que sale en televisión. Y bueno, por haberse cumplido... usted quería sus 2 minutos, perdón, diputado. Todo. Palabra al cierre, reflexión. Muchas gracias, presidenta. Bueno, justamente tomo las palabras del diputado Bernal, de la diputada Serrano, que tienen que ver con la sabiduría, que tienen que ver con las señales que tiene que dar la institucionalidad para todos los que quieren la cultura. Muchas veces hemos dicho acá, y todos defendemos la cultura y sabemos que impacta, como se ha dicho aquí, pero lamentablemente por la cantidad de comisión especial investigadora no están todos los diputados, y debo decir los diputados en el sector donde yo estoy, que muchas veces, como se dijo en el hemiciclo, no entienden cómo funciona y cómo impacta eso. Y es por eso que mi labor de fiscalizador es justamente para que quienes manejan la cultura, en aras de la transparencia, eso es lo que le muestren a la gente de que estos presupuestos se tienen que aprobar porque realmente impactan en nuestras comunidades, en nuestro territorio. Y el trabajo que hacemos acá es muy importante, porque lamentablemente cuando esta institucionalidad no funciona, cuando envía señales, voy a hablarlo así, supuestamente de corrupción, irregularidades, servicios que deben trabajar en pos, ¿no es cierto?, de ese beneficio que se refirió también la presidenta de la comisión, es que justamente en estas instancias, yo también agradezco, es súper agradable trabajar aquí, donde no estamos presionados por la hora, a las 8:30 de la mañana, que no pueden entrar, que están todos apurados. Debería ser más común hacerlo. Eso con respecto a de que por qué estamos votando, y imagínense lo que dicen, está peligrando el presupuesto de cultura, porque no lo entienden, porque hay sectores que no entienden esta situación, y es por eso que hay que fortalecer la institución, para justamente darle la transparencia y que podamos confiar de que esos dineros y que de esos concursos realmente les lleguen a la gente que obviamente los merece, que se los gana y que impacten. Lo segundo, quería hablar sobre el pajarete, y me quería referir con respecto a los días D, el cual tengo un proyecto que es al revés. Hoy día se celebra el 7 de julio como el día de la conmemoración de la llegada del rey Hotumatú a Rapa Nui en mi isla, en Rapa Nui. La comunidad participa, las autoridades locales también participan, se mueven, se invita digamos, al turismo, que es el motor económico de la isla, se realiza en un parque, que es en Anaquena, en Jangarahuatearique. Mi hijo ha participado, este es el 3er año que participa, este va a ser el 4º año, y no tenemos el día D. Entonces yo veo como, ¿no es cierto?, proyectos que lamentablemente estaban en una situación política y que lo utilizaron como una herramienta, ¿no es cierto?, para poder disparar, que muchas veces pasa que son puntos políticos. Yo le propongo, presidenta y ministra, al revés, esto ya se hace, bueno, declaremos entonces el 7 de julio como el día de la conmemoración. Y le invito que si lo puede patrocinar, bienvenido sea. Y por último, la vi por su intermedio, presidenta, en Japón, y vi al presidente. Y el presidente, cuando da sus palabras al principio de su gobierno, habla de un país que va a crecer económicamente sin romper nuestro país. Japón es uno de esos países. Japón es uno de esos países que a través de su cultura, a través de su disciplina, a través de su mirada hacia adelante, no rompen su país, es más, los cuidan. Me imagino que visitó jardines, y no la llevaron a veces, bueno.
En Japón está lleno de jardines, bueno, usted vio la ciudad, los metros, cómo se mueven, bueno, en general, es una ciudad maravillosa. Ellos no rompen su país, ¿por qué? Porque invirtieron todo el dinero en educación y en cultura, y por eso crecen sin romper su país. Entonces me da pena que el presidente Boric haya hablado de los Pokémones, en vez de haber destacado ese tipo de cultura, ese tipo, ¿no es cierto?, digámoslo así, debería haber destacado eso. Cuando escucho al ministro Grau y habla de no romper el país, sino que de crecer, de innovar, y tenemos que invertir en educación y tenemos que invertir, ¿no es cierto?, en cultura, no lo veo. Entonces, nuevamente, me dejó al debe el compromiso del presidente, porque ese era un comentario, disculpe, presidente, con esto cierro, de un asado, porque después los japoneses se van a celebrar y entre sake, sushi y otro tipo de comida, ahí uno puede hablar de eso. Por eso lamento que la comisión justamente se haya robado, ¿no es cierto?, todo el comentario, por lo menos la prensa chilena, con respecto a los Pokémones y no solo a la disciplina y el crecimiento y la innovación que tienen los japoneses con respecto a su país y la visión que tienen de futuro como Estado y como país. Eso es. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Diputada Sagardía tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la señora ministra y agradecer que hubiese venido a esta sesión a explicarnos sobre el presupuesto. No he podido estar toda la sesión porque he tenido que ir a otra y tenía que votar. Pero yo estoy con la cultura y creo que es lo que nos hace humanos. Y la cultura está en todo momento, hasta en la forma como un barrio hace el brindis. En todo hay cultura y debemos ocuparnos más de las culturas de nuestra población. Las zonas rurales tienen su forma de cultura, los barrios tienen su forma de cultura, las grandes ciudades tienen, las metrópolis tienen su cultura y podemos llegar a agradecer bien el presupuesto que habían incluido a los artistas del acero, que es una agrupación que lleva más de 50 años en Talcahuano y que era financiada por Huachipato y ahora como no está con Huachipato entró en quiebra, entonces le agradezco, porque nosotros estuvimos el año pasado diciendo que fueran incluidos y agradezco que hayan sido incluidos y ojalá el próximo año tengan más recursos para seguir, porque es una institución de la región del Biobío que hace mucho por la cultura. Gracias. Gracias, diputada. Efectivamente, incluso perdimos, ya que le pusimos el día de la educación patrimonial, no lo pudimos sacar de sala, pero no era un día de, nosotros veníamos a modificar la malla curricular, en donde el primer lunes, antes del domingo de patrimonio, se le enseñara a los niños acerca del patrimonio de su región, de su comuna, como decía el diputado Teao, a respetar lo que tienen, pero si no se los enseñamos, nunca va a pasar. Y, por ejemplo, lo que pasa en Valpo, está lleno de rayados, pero nadie sabe, y los chicos no saben lo que están rayando, porque en el colegio no se les enseña tampoco. Así que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.